La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café, en este día que ya se parece más a los días que normalmente pasamos en diciembre y en enero. Nos acostumbramos a que sea días frescos al amanecer, que no suba tanto la temperatura. Eso es causa del enfriamiento global. Vamos a tener que cambiar de discurso para decir los ambientalistas. Enfriamiento global. Hoy estaba recordando, por ejemplo, que Groenlandia se llama así porque cuando llegaron los vikingos con Eric el Rojo al frente, era una isla llena de bosques. Por eso se le llamaron Greenland, tierra verde, era todo verde. Y ahora es un pedazo de hielo. Quiere decir que existió siempre cambios en el clima. Sin ser demasiado pretenciosos somos los seres humanos, son algunos que usan políticamente esto para decir que por culpa del hombre cambia el clima. No es tan así. Pero hablando de clima, el clima acelerado de este 2026 ha inspirado a gente que produce contenido y por lo chato que fue el 2025, no hicieron mayores contribuciones para nosotros, para que nosotros podamos escucharles y divertirnos.
Acá hay un nuevo capítulo de los super amigos, los super amigues. A ver. Un día más en el Salón de la Justicia Social. Superamigues, los he convocado porque hay una enorme revuelta en un país gobernado por un régimen religioso. Un país gobernado por una dictadura religiosa en pleno siglo XXI. Esos fascistas atrasan miles de años. Así es, y el pueblo se cansó de ese atraso y se rebeló contra la opresión del régimen teocrático. ¡Qué gran noticia! Sí, Dios no existe y es malo al mismo tiempo. Bien, Superman, hay que ir de inmediato a darle apoyo y ayuda a ese levantamiento popular. ¿En qué país está ocurriendo esto? En Irán. ¿Qué? En Irán. La revuelta popular está ocurriendo en Irán contra el régimen teocrático y clerical de Irán. Un momento, pero ¿la religión oficial de Irán no es el Islam? Sí, la religión impuesta por la fuerza en Irán es el Islam, y contra eso, en parte, es que se está rebelando el pueblo iraní, contra la imposición del Islam. Oye, Superman, ¿no crees que estás siendo un poquito... ¿qué? ¿Islamofóbico? ¿De qué rayos estás hablando? Bueno, tú sabes, cuando hablaste de una opresión religiosa, nadie pensó en el Islam. ¿Y en qué poronga pensaron? Pues en el cristianismo, obviamente. ¿Pero qué rayos ha hecho el cristianismo para que te sientas oprimido? Pues no ve con buenos ojos mi afición por los travestis. Aquaman, aquí está muriendo gente. Estamos hablando de verdadera opresión, no de tus gustos que nadie aprueba, aunque pretendamos que son normales para no ofenderte. ¿En serio no aprueban mis prácticas en la intimidad? No, no hay una sola persona mentalmente sana en esta sociedad que apruebe tu vida privada. Simplemente hemos fingido durante los últimos 30 años porque es lo que la televisión y la clase política nos dijeron que había que hacer. Superman, no te desvíes del tema. A nadie le importa que Aquaman sea un viejo cometrapo. Al Islam sí. De hecho, Aquaman sería ejecutado en Irán ahora mismo por cometrabas. Ya basta de los trabas de Aquaman. Superman, continúa, por favor. Bueno, superamigues, como les decía, debemos viajar a Irán y apoyar esta revuelta contra la dictadura teocrática islamista. No lo sé, Superman. Suenas un poco a extremista de derecha. ¿Pero de qué extremismo de derecha estás hablando? Si literalmente es una revolución del pueblo contra la oligarquía gobernante. Pues es que estás reproduciendo un discurso islamofóbico que podría ser muy ofensivo para la fe de muchas personas. Exacto, sería muy distinto si quisieras combatir a una dictadura cristiana. No hay dictaduras cristianas. O a grupos terroristas cristianos. No hay grupos terroristas cristianos. Bueno, pero si los hubiera, los combatiríamos hasta aplastar al último de ellos. Pero es que no existe ni un solo grupo Un momento, ¿por qué pueden decir todo esto sobre los cristianos, pero se niegan a criticar al Islam por miedo a ofender a sus practicantes? Porque el cristianismo es realmente bueno y misericordioso, así que no habrá consecuencias si lo criticamos o combatimos. Estás literalmente admitiendo que el cristianismo no es un régimen opresor. ¿Ah, no? ¿Y qué hay de mis travestis? ¡Basta ya! No entiendo por qué no quieren apoyar a los iraníes. Esta revolución es literalmente todo lo que hemos soñado siempre. Los trabajadores contra los poderosos, el pueblo contra la opresión religiosa, incluso es una revolución liderada por mujeres. Sí, mujeres al poder. Eso es, Mujer Maravilla. ¿Entonces me acompañas? No, no quiero parecer islamofóbica. Pero por todos los cielos. ¡Ja! Con que los cielos, ya suenas como un fanático religioso. No, es justamente a ellos a quienes voy a combatir. Vaya que eres islamofóbico, Superman. Amigos, por favor, pensemos con claridad. Superman tiene razón. Esta es literalmente una revolución de oprimidos contra opresores, y ustedes se están poniendo del lado de los opresores. Claro que no. El pueblo iraní es el opresor. Está oprimiendo al Islam, que es la religión de la paz. A veces olvido que ustedes estudiaron ciencias sociales en la universidad pública. Superman, si me permites opinar, creo que la solución es simple. Los que somos extremistas de derecha iremos contigo a Irán a defender al pueblo de un régimen opresor extremadamente conservador, y los que son de izquierda progresista se quedarán aquí defendiendo a la dictadura teocrática a través de plataformas creadas por el capitalismo como lo son las redes sociales. Gran idea, hombre halcón. Síganme los extremistas de derecha. Muy bien, Juan Carlos. Hola Alberto, ¿podrías contar la nueva programación de la radio? Sí, yo lo que sé te digo, yo voy a empezar desde el lunes a las 8:30 de la mañana. Pero me voy a extender hasta las 12. O sea, voy a hacer media hora más esclavo. En vez de, hasta ahora hacía de 8 a 11, 3 horas. Ahora voy a hacer de 8:30 a 12, 3 horas y media. Y Jarro Café se va a adelantar. Vamos a empezar a las 5 de la tarde. Y nos vamos a ir hasta las 6:30. Y a las 6:30 va a haber un programa deportivo con Javier Martínez y el profe Ever Hugo Almeida. Y otros líderes del periodismo deportivo. Eso es lo que yo sé. Bueno, dice acá... a ver, ¿qué es esto? Trump saquea a Paraguay es el título de esto que me enviaron. ¿Y qué está tratando de hacer entonces Estados Unidos y Marco
Ah, bueno, un par de zurdos diciendo pavada. Nada nuevo. Bueno, ya que recién estuvimos escuchándole a los super amigues hablando de religión, de islamismo y de cristianismo, me parece que podemos contar hoy algo que ocurrió hace 1700 años. O sea, hace casi 2 milenios. Y este es un acontecimiento que fue determinante, porque desde ese momento podríamos decir que la Iglesia Católica adquirió el cuerpo, la consistencia, la solidez, la estructura que tiene hoy. O sea, antes de ese acontecimiento que voy a comentarles, durante 3 siglos, durante 300 años, la iglesia estaba, digamos, en formación. Y por lo tanto, todavía que no estaban todos de acuerdo, había muchos puntos de vista, había disparidad de criterios y otras cosas. Entonces se tenían que limar esas asperezas para poder unificar el pensamiento. Pero era bastante comprensible porque la iglesia se había formado alrededor de un pequeño núcleo de hombres, los 12 apóstoles, que después Judas se suicidó y quedaron 11, era como un equipo de fútbol. Pero esto que les voy a comentar, este paso fundamental para que tengamos la Iglesia Católica que tenemos hoy y para que tengamos la Iglesia Católica que solidificó la cultura occidental. Nunca hay que olvidar ese detalle trascendental. La cultura occidental, que es la más libre que hubo nunca en la historia de la humanidad, tiene como uno de sus pilares fundamentales a la Iglesia Católica. Siempre les cuento, y ya temo aburrirles, pero la Iglesia Católica es uno de los 3 pilares de la civilización de la cual nosotros disfrutamos, con sus virtudes y sus defectos, pero, como les digo, es la más libre de la historia de la humanidad. ¿Cuáles son esos 3 pilares? La filosofía griega, el derecho romano y la fe cristiana. Así que esto que les voy a contar entonces es trascendente. Ocurrió hace, ya dije, 1700 años más o menos. Y comenzó el 20 de mayo del año 325. Antes de eso, hasta el año 313, o sea, hasta 12 años antes de esta fecha que les dije, la persecución de los cristianos, o sea, la persecución contra el cristianismo era terrible, incluida la más terrible, la más abyecta, la más atroz persecución, que es la que lideró el emperador Diocleciano, que allá por el 304, 305 más o menos, él partió el Imperio Romano en 2. Entonces el Imperio de Occidente tiene la sede en Roma y el Imperio de Oriente tiene su sede en Bizancio. Y justamente porque se partió en 2 el Imperio Romano, justamente porque había 2 imperios, hubo una confrontación, una rivalidad, un enfrentamiento entre los 2 emperadores. En este caso, Constantino, que era el del Imperio de Occidente, y Magencio, que le disputaba ese imperio. Bueno, la verdad es que se enfrentaron el 17 de octubre del año 312
en la batalla conocida como la batalla del puente Milvio. Y por supuesto, como ya sabemos, quién fue el que después adoptó la fe católica, la fe cristiana, fue Constantino. Entonces sabemos que el que ganó en esa batalla del puente de Milvio fue Constantino y por ende el que perdió fue Magencio. El 17 de octubre del año 312. Pero pasaron cosas, como dicen algunos, era en X, antes Twitter. El día anterior, o sea, el 16, estamos hablando del año 312, Constantino estaba muy preocupado porque sabía que su rival Magencio tenía mayor poderío militar y sabía que si perdía esa batalla, lo perdía todo, la vida y todo lo demás. Entonces, como buen romano, tenía un panteón de dioses, o sea, una cantidad de dioses, y empezó a hacer sacrificios y a hacer oraciones y cánticos pidiendo a sus dioses para que le ayudaran. ¿Qué pueden hacer ustedes, dioses, para que yo pueda ganar? Y estaba ahí el tipo concentrado, preocupado, pensando, además de pedir la ayuda de los dioses, pensando en la estrategia que tenía que utilizar frente a Magencio. Y cuando amaneció de esa noche larga, cuando amaneció al 17, apareció en el cielo una cruz perfecta formada por nubes. La gente no podía creer, una nube o unas nubes formando una cruz. Pero no solamente eso, debajo de la cruz había una frase en latín: In hoc signus vincis. In hoc signus vincis. Para los hermanos turistas, eso quiere decir: con este signo vencerás. Todos se quedaron estupefactos y Constantino, además de también quedarse estupefacto ante ese milagro, entendió el mensaje. Inmediatamente mandó que en todos los lábaros, ustedes saben lo que es un lábaro, ¿verdad? Un estandarte romano. Normalmente hay un águila en el estandarte romano. Entonces, no sé si es lábaro o lavaro. ¿Vos qué decís, Juanma? ¿Lábaro o lavaro? Vamos a ponerle lábaro, ¿verdad? O si no, lavaro, como vos quieras. Bueno, lo cierto es que mandó que en todos los lábaros esté la cruz. Mandó que en todos los lábaros, en vez del águila y otros signos y otras cosas de oro y eso, en todos los lábaros la cruz. Se enfrenta a Maguncio y lo vence categóricamente. Termina con el ejército de Maguncio y con Maguncio de paso, ¿verdad? Y entonces, como esa cruz a la que él atribuyó ese triunfo incontestable era la que defendía un movimiento religioso muy incipiente, que era el cristianismo, que se reunían en las catacumbas, y que para ese momento ya estaba adquiriendo no solamente la estructura de un movimiento, sino que tenía ya la corporeidad de una religión. Había nacido como una pequeña secta, como una comunidad salida del judaísmo, pero para ese momento, bueno, habían pasado 300 años de la muerte de Cristo, o casi 300 años, y ellos
ya prácticamente tenían los condimentos, las bases de una religión. Y para este pequeño grupo de que se hacía llamar cristianos, la cruz representaba todo, porque Jesús, a quien ellos siguen, murió en la cruz. Ahí Constantino empezó a fijarse con simpatía en el movimiento cristiano. Y también hay un elemento ahí que es fundamental. La mamá de Constantino era Helena. Y Helena había sido repudiada por el papá de Constantino y exiliada de Roma. Entonces, cuando gana él la batalla, la hace traer a su mamá, a Helena, y le da, por supuesto, el lugar que le corresponde. Y Helena le dice: por suerte, mi hijo Constantinito, entendiste el mensaje que te envió Jesús, porque yo ayuné y oré para que te ayude en esta batalla que era crucial. Yo desde el exilio seguía lo que pasaba y Dios escuchó mi ruego, Jesús te mostró el camino, vos entendiste el camino y gracias a la cruz ahora sos el emperador. Helena era una cristiana ferviente y por eso ella influyó profundamente también a partir de ahí en el pensamiento de Constantino. Helena es ahora un vino, Santa Helena, con H. Es un mal chiste, perdón. De verdad, Helena, la mamá de Constantino, es Santa Helena. Entonces ella, recuperando el estatus que nunca debió haber perdido, porque ella había sido también la esposa de un emperador, el papá de Constantino, era su consejera, y le dice, entre otras cosas: a vos te conviene estar del lado de la fe verdadera, ya viste lo que pasó en la batalla. Pero además, le dice Helena, que era inteligente, cada vez hay más prosélitos cristianos. Es un movimiento, una secta que crece como la espuma. Es el movimiento que pregona la buena nueva de Jesús. Y la buena nueva de Jesús indica muchas cosas que te pueden convenir hasta políticamente, mi hijo. El cristianismo pregona que todos somos iguales ante los ojos del Padre. Todos somos iguales. Entonces, si vos adoptás para el imperio la doctrina cristiana, y la doctrina cristiana dice que todos somos iguales ante los ojos del Padre, entonces los esclavos, que son la mayoría acá en Roma, van a adherir al cristianismo, porque se van a sentir libres y van a sentirse iguales a sus dueños. Y por supuesto que sus dueños, mirá lo inteligente que era Santa Helena, no van a querer desprenderse de sus esclavos, no así, somos todos iguales, muy bien, viva la pepa, quedan en libertad. Pero, le dice Santa Helena a Constantino, estos esclavos en su mayoría están en las casas haciendo los trabajos domésticos. Y mientras los hombres se van a vagar por ahí, a farrear, a trabajar, a guerrear, los esclavos quedan con las patricias, con las esposas de los nobles romanos.
y les van a ir convenciendo de las verdades del cristianismo y les van a ir convirtiendo al cristianismo. Y estas patricias, cuando vengan sus maridos, borrachos o no, eso yo nomás estoy agregando, no está en los libros de historia, le van a convencer también a sus maridos, le van a decir, mira Juanma, le va a decir la patricia romana, Cristo es la verdad. Mira su vida, mira su doctrina, tenés que convertirte. Y las mujeres siempre mandaron hasta en el Imperio Romano, ¿verdad? Y así de verdad, los hechos confirmaron que Santa Elena tenía razón. Muchos de los funcionarios del imperio, sobre todo algunos muy encumbrados, se volvieron cristianos. Y el cristianismo se empezó a hacer cada vez más multitudinario en el pueblo. Y le dijo entonces, en ese momento, Santa Elena, tenés que contar con esta fuerza, mi hijo. Ahí está tu caudal electoral. No podés desechar esa fuerza así porque sí. Usa tu cabeza, Constán. Entonces, al año siguiente, en el año 313, Constantino promulga el Edicto de Milán, mediante el cual se prohibía la persecución de quienes practicaran religiones diferentes a las paganas tradicionales. La religión que practicaban los romanos hasta ese entonces, hasta la aparición del cristianismo, era una religión que copiaba a los dioses griegos. A cada dios griego le llamaron de otra manera e hicieron su propio panteón. Pero bueno, este fue el primer, es muy importante para la historia de la humanidad y para la creación de nuestra civilización occidental. Constantino, en este edicto de Milán, prohíbe la persecución de quienes practiquen religiones que no son la religión tradicional de los romanos. O sea, establece la libertad de culto, que es uno de los bastiones del pensamiento occidental, de nuestro pensamiento, la libertad de cultos. Y esto es importante de resaltar. ¿Por qué? Porque mucha gente cree y dice, y incluso algunos historiadores que no sé de dónde sacaron eso, escribieron que Constantino hizo que el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano. Eso no es cierto. Él se hizo cristiano. Su mamá le convenció, Santa Elena. Pero lo que él determinó en el Edicto de Milán es que hay libertad de culto. Cada uno puede creer lo que se le cante. Y nadie puede ser perseguido por la religión que elija. Un hito fundamental en el crecimiento de nuestra cultura occidental. El cristianismo fue tratado como las otras religiones que en ese momento también practicaban buena parte de los súbditos del imperio que habían venido de todo el mundo a lo largo del tiempo. Lo que sí consiguió Constantino que a los cristianos no les sigan persiguiendo. Y esto, por supuesto, se debe a la influencia de su mamá, de Santa Elena, y a la experiencia personal de Constantino. Porque él hubiese pensado en promulgar ese edicto pensando, valga la redundancia, en función de los cristianos, que eran en ese momento la minoría religiosa, para decir la minoría mayoritaria. Es como en un balotaje, ¿verdad? En un balotaje se presentan 4 candidatos. Uno saca el 30%, el otro el 20%, el otro el 15%, así.
el que saca el 30% no tiene la mayoría, tiene la primera minoría. Bueno, los cristianos eran la primera minoría después de la religión tradicional romana. Y como era un movimiento creciente, y él ya había sido convencido por su mamá, él habrá pensado en eso, de hacer la libertad de culto. Pero también probablemente se sintió tentado a decir que como la religión oficial es la religión pagana, ahora la religión oficial va a ser la cristiana. Pero por supuesto, en estos juegos de poder, que son siempre muy delicados y muy difíciles de equilibrar en el Imperio Romano, siempre fueron así. Acuérdense de cómo le mataron a Julio César. Él no podía simplemente promulgar un edicto diciendo que solamente a los cristianos no se les puede perseguir. O sea, hizo un acto de justicia, midió a todas las religiones con el mismo rasero y creó uno de los ítems fundamentales de la civilización, que es la libertad de cultos. En fin, en muy poco tiempo, los cristianos que ya habían ido desde adentro, infiltrándose en la élite romana gracias a los esclavos, a los que les convenció el hecho de que en el cristianismo todos los hombres son iguales ante los ojos del Padre, y le convenció, ya les conté eso, a las patricias y las patricias a sus maridos. O sea, ya se habían infiltrado en las estructuras del imperio, en la estructura dominante del imperio. Entonces, casi por inercia, los cristianos fueron adquiriendo una preeminencia, un peso específico dentro de todo lo que es el tinglado cortesano del poder del emperador romano. Empezaron a ser cristianos nombrados en puestos delicados, fueron llamados como consultores. Entre estos consultores que fueron llamados había uno que era el obispo de Córdoba. Y este obispo se convirtió en el consejero personal de Constantino. O sea, dentro de la estructura del Estado del Imperio Romano había un obispo cristiano al lado del emperador. Y fue en ese tiempo, de ese 313 hasta el año 330 más o menos, que fue Constantino fundó otra capital para el imperio, y como él era muy modesto, a esa nueva ciudad le llamó Constantinopla, que existe hasta ahora, ¿verdad? Y comenzaron a surgir las iglesias en Constantinopla. Por supuesto, Santa Elena, su mamá, muy activa, muy ferviente cristiana, construyó más de 40 iglesias. También su hijo era el emperador, quien le dijo, dame unos cuantos ladrillos acá, voy a construir una iglesia. ¿Cómo no, señora Elena? Aquí tiene. ¿No quiere cemento también? Y vitrales, qué sé yo. Bueno, 40 iglesias construyó doña Elena, Santa Elena. Y ella, ya teniendo más de 80 años, imagínate usted, fue la primera que decidió irse a Tierra Santa, hacia los lugares donde vivió Jesús. O sea, fue la precursora de las cruzadas, Santa Elena, teniendo más de 80 años. ¿Qué fue lo que le impulsó a ir a Tierra Santa? Ella decidió que no tenía que morir antes de encontrar la Veracruz. ¿Qué quiere decir Veracruz? No es un club donde se baila cachaca. Veracruz es la verdadera cruz, la Veracruz. Y ella dijo, yo tengo que
encontrar la vera cruz, la cruz verdadera. Y ella supuestamente encontró la vera cruz, encontró la cruz verdadera donde murió Cristo e hizo construir una iglesia que está hasta ahora en Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro. Y ya que estaba ahí y a ella le gustaba construir iglesias, también construyó la iglesia de la Natividad y muchas otras. Y en toda Tierra Santa construyó iglesias. Y Valé Santa Elena. Mientras tanto, también influyó para que se construyera en Roma la primera iglesia sobre la tumba de San Pedro. Ahora está ahí en el mismo lugar la Basílica de San Pedro, pero la que ella construyó no era la Basílica, era una iglesia más modesta, pero sobre el lugar donde estaban los huesos del primer papa de San Pedro. La catedral letranense también fue obra de Santa Elena. También la catedral de San Pablo. O sea, se construían iglesias por todos lados y muchas de ellas eran de la mano de Santa Elena, ¿verdad? Apenas habían pasado, 20 años de la promulgación del edicto de Milán, promulgado por Constantino, y ya la iglesia cristiana, la iglesia católica era la más poderosa, digamos, ¿verdad? Ya la que no poder militar, sino la que tenía más adeptos. Pero como suele pasar siempre, y esa es la historia de nuestra civilización, de nuestra raza, cuando surge una forma de pensar, o una filosofía, o una tendencia, cualquiera sea ella, siempre aparecen casi de forma paralela quienes cuestionan. A lo mejor aceptan algunas partes, pero cuestionan otras, o sea, le dan otras interpretaciones y empiezan a surgir las divergencias. Y por supuesto la Iglesia Católica, que se movía tan ágilmente, en gran parte gracias a la batalla que ganó Constantino en el 313 y en gran parte también gracias a la labor de su mamá, de Santa Elena. Entonces aparecen ya quienes interpretan los dogmas de otra manera, los preceptos de distinta manera, y entre ellos el más notable fue un sacerdote católico, el cura Arrio, no Ario, Arrio. Era un tipo imponente, alto, casi un gigante. En ese momento en que sale a la palestra, tenía unos 50 años, tenía una voz muy potente, era muy carismático, era supremamente elocuente, tenía la palabra acerada. O sea, era uno de esos hombres que cuando hablan a una multitud las subyuga. Casi podíamos decir que hipnotizaba a las multitudes cuando hablaba. Y a él le dio por interpretar de una manera diferente a la interpretación aceptada en la Iglesia Católica y dijo que Jesús no era Dios. Y Jesús, parte de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, era una constante, un principio fundamental de la Iglesia y de todos los cristianos, ¿verdad? Ya pasaron 300 años de la muerte de Cristo y todos
aceptaban y sostenían y creían y estaban seguros de que Jesús es Dios. Y sale Arrio el muchacho a decir que no. Jesús no es Dios. Vamos a aceptar, dijo Arrio, que Jesús es la criatura más perfecta creada por el Padre, pero no es Dios. Si esta idea avanzaba, se iba a caer toda la estantería dogmática que sostenía la Iglesia Católica. Y esa estantería dogmática se había construido con mucho esfuerzo, con muchas cavilaciones, pero ya estaba bien sólida en ese momento y se podía caer todo si triunfaba la prédica de Arrio. Decía el tipo, Jesús no es Dios. Él se prevaleció de ese título en un momento como una táctica seguramente, cuando dijo que él era el Hijo del Hombre. Entonces la gente a lo mejor creyó que el hombre era Dios y a lo mejor Jesús dijo otra cosa. Pero lo que le discutían a Ariel decía, pero los que le rodeaban a Jesús, los discípulos que salieron a predicar sus enseñanzas, siempre dijeron que era Dios, que era el Hijo de Dios, que él en esencia era Dios. No, decía Arrio. Es un título simbólico que le daban los apóstoles. Pero le decían, pero todos los padres de la iglesia, estimado Arrio, dicen que Jesús es Dios. Pero él, con su verba inflamada, con su carisma, con su capacidad de hipnotizar multitudes, se iba juntando adeptos, ¿verdad? O sea, esta discrepancia se convirtió en una confrontación que ya estaba pasando a mayores, digamos, y que estaba desestabilizando las bases de la iglesia. Y Constantino, que tenía un interés no solamente ya de creyente cristiano, que había sido convertido por su mamá, también aparte de eso tenía un interés político, porque su base era el cristianismo, eran los cristianos, los católicos que ya eran mayoría en ese momento. Y él, que había contribuido a eso, declarando la libertad de culto, que había puesto la base de la solidificación de la iglesia como comunidad que consagraba a una gran cantidad de ciudadanos, cuando vio que Arrio iba creciendo, dijo, yo no puedo permitir esto. Él, por encima de todo, tenía una visión política también. Probablemente él era cristiano para agradar a su mamá, pero como toda su vida había sido un adorador de los dioses paganos, a lo mejor él creía, qué sé yo, en el dios Sol, Helios, y tenía una corona que era lo que hoy llamaríamos como una aureola, y en esa corona se parecía al disco solar, y él se presentaba siempre con esa corona. Pero aún así, él no podía permitir que se dañe todo lo que hasta ese momento había ganado. Bueno, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Oyente, buenas tardes. ¿Cómo está don Alberto Peralta? Bien, bien. Escuché que va a cambiar se va a adelantar tu programa. Sí, a las 5. Sí, estuve escuchando. Sí, señor. Y el que viene después es el señor Javier. Javier Martínez con el profe Eber Hugo Almeida. Hasta las 7:30. Sí, señor, exactamente. Correcto. Y bueno, yendo a que estás
sacando un poco a relieve esta historia, podemos dejar de lado, soslayar también que el diablo siempre está presente, hasta nuestros tiempos. Por eso que la Biblia también hay que interpretar lo espiritual con la fe, raciocinio y fe. Esto que estaba contando ayer, de que milagrosamente esa señora que padecía de un cáncer en el cerebro, así mismo, don Alberto, se le desapareció con la oración. Gloria al nombre del Señor. Y está ahí contándole a todo el mundo su historia para quien no quiera creer. Y están todos los documentos médicos que muestran cómo era el tumor, cómo estaba creciendo. No, resulta ser también, en mi modesto entender, sí, porque siempre hay que ser humilde en estas cosas. Sí. Porque lo que hay que temer es al Señor. Él tiene la vida, la llave de la vida y la muerte. Y dijo, no temáis. Cuando iba a comisionar a los apóstoles, aquellos valientes, pero eran mansos, ellos no se ponían, ellos no peleaban con espada, porque... Bueno, Pedro le sacó la oreja a un soldado romano con su espada. No, por supuesto, era un hombre bruto, siempre sí, también bueno, los pastores suelen tenían su espada también los muchachos. Tenía, sí, señor. Tenía. Y bueno, le encomendó, no temáis al que puede matar el cuerpo, antes bien temed al que el alma no lo pueden hacer. No temáis al que puede matar el cuerpo, el alma no lo pueden hacer. Está excelente, sí, señor. Bueno, y lo que viene, ¿verdad? Más bien temed al que puede matar el cuerpo y echar el alma al infierno. Por eso que retocando un poquito lo de ayer, existe el mal, existe el bien, y Dios puso conciencia en el hombre. El libre albedrío. Así mismo, Señor. Bueno, vamos a ser juzgados. Sí, señor. Vamos a ser examinados por el Señor. Un abrazo. Abrazo para vos. Bueno, entonces quedamos con que Constantino no podía permitir que avance esta idea herética de Arrio, ¿verdad? Sentía además la influencia de su mamá por el pensamiento cristiano, por la figura de Jesús. Él estaba tocado por eso. Pero como emperador todavía guardaba las formas. Constantino no podía de buenas a primeras decir, bueno, ahora yo ya soy cristiano, porque dentro del entorno todavía había mucha gente con poder en Roma, el Senado romano, que no era cristiano. Entonces, imagínate vos, Constantino solamente se bautizó en su lecho de muerte. O sea, no fue el primer emperador cristiano, pero sí fue el primer emperador cristiano, pero no durante su vida, sino ya a las puertas de la muerte. O sea, pidió que le bauticen cuando ya se estaba muriendo. Oyente, buenas tardes. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Muy bien. Y recién fue mucho después que se estableció... Pues no me vaya a adelantar el relato. No, yo te adelanté la otra vez, Albert, y te dije, ese es un error que todos creen que fue Constantino el que obligó y fue... Y claro, y no fue, o sea, Constantino lo que dio fue la libertad de culto. Claro, y eso yo te dije la otra vez porque estaba mal al comienzo, en la historia de los papas, yo te dije, fue por ese otro edicto. Así mismo, sí señor, sí. Bueno, sí. Y a raíz de eso que yo estuve investigando esto. Claro. O sea, vos fuiste el culpable de esto. Es más, te voy a decir una cosa que quiero que investigues. Ajá. Estudiar la historia del rey de Armenia, Tigranes. Ajá. El primero que obligó que un estado tenga obligatoriamente la religión cristiana fue Armenia en el 301. Imagínate, pero eso pues no es occidental, ¿verdad? No importa, pero vos sabés que los armenios son cristianos devotos. Pero no hizo mal. Tenía que haber hecho lo que hizo Constantino, declarado la libertad de culto. Eso es la libertad. Pero estuvo en guerra terrible. Y sí. Vamos a mirar su vida. Armenia. Dale, voy a buscar. Armenio, sí.
301, antes que el edicto de Milán incluso. Bueno, Gracias. ¿a vos? Bueno, en visto, bueno, le bautizan a Constantino en su lecho de muerte, ¿verdad? Bueno, pues volvamos atrás, vio que Arrio estaba arrastrando gente detrás de él, ¿verdad? Entonces le llama a Arrio y le dice, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Yo no te quiero perjudicarles. No te voy a apresar, no te voy a torturar. Lo que tenemos que hacer, estimado Arrio, es un concilio. ¿Y qué es eso? Le dice Arrio. Vamos a llamarle acá a todos los obispos del imperio. Y todos juntos vamos a discutir las dos ideas. Si Jesús es Dios o no es Dios. Y Arrio le dijo, bueno, te agradezco mucho que seas un tipo civilizado, que no me meta un balazo, porque sobre todo no hay todavía armas de fuego acá en Roma, le dijo. Así que vamos a hacer el concilio. Entonces se llama a Nicea. Nicea, una ciudad, ahí se reúnen todos los obispos del imperio. ¿Por qué eligieron Nicea? Porque estaba en el medio, ¿verdad? Y entonces en este concilio se discute y se llega a una conclusión, pero ese concilio no es que discutieron un rato, ¿verdad? En el 2025, el año pasado, se cumplieron los 1700 años de su realización. Pero ese concilio fue programado, digamos, el 20 de mayo del año 325. Y por supuesto, este es el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Antes hubo una especie de sínodo que tuvo características de concilio, que fue el sínodo del año 50 en Jerusalén. Y después hubo otros, ¿verdad? Pero eran más sínodo que otra cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre un concilio y un sínodo? Que el sínodo es algo más bien local, no es universal. Digo universal en el sentido de que para ellos el universo era Roma, ¿verdad? O sea, el concilio es más cosmopolita que el sínodo. Llegaron a Nicea más de 300 obispos de todo el imperio, de todo el mundo conocido, en donde ya había llegado la palabra de Jesús. Y los que defendían la postura clásica de la iglesia de que Jesús era Dios, se sentían turbados y un poco, digamos, apocados frente a este hombre, frente a Arrio, que además ya había creado una comunidad y tenía un séquito muy potente. Y para colmo, dentro de ese séquito había obispos y sacerdotes que habían dejado de creer en lo que tenía que creer y le seguían a él. El Papa en ese momento ya está muy viejito, pobrecito. No se fue a Nicea, no iba a poder llegar, se iba a morir por el camino. No había como ahora rutas y aviones. Pero en representación del Papa, adivinen quién se fue a ese concilio de Nicea. Ni más ni menos que Constantino. El día de la inauguración, la solemne inauguración del concilio, estaba ahí, estaban todos los obispos con sus atuendos de gala, y en el medio de ellos,
Constantino con sus galas de emperador, con su corona del dios Sol, de Helios, con toda la solemnidad posible. Y obviamente, la sola presencia del emperador así majestuoso en su trono con su corona intimidó a los demás. Y ahí empieza la discusión. En primer lugar, le llamaron en primer lugar a Arrio, porque era la teoría de Arrio, y Arrio se lució con un discurso, un sermón mejor, potentísimo, que duró por mucho tiempo, en el que decía que Jesús no era Dios, sino que era una criatura de Dios. No digamos, en este caso, criatura en el sentido que era una criatura, un chiquilín, sino que era algo que había creado Dios. En ese sentido era criatura, ¿verdad? Por si alguien entendió mal, nomás estoy aclarando. Bueno, y surge por ahí, va avanzando entre las filas de obispos un muchachito de 26 años, Atanasio de Alejandría. Él no era obispo, no era ni sacerdote, era apenas un diácono. Y era el secretario del patriarca de Alejandría. Y se para frente a Arrio, frente a la elocuencia y a la presencia imponente de Arrio, y empieza a discutir con él. Este muchachito, Atanasio, se le enfrenta a Arrio. Los otros obispos de mayor edad, de mayor sabiduría, estaban todos amilanados y apocados. Viene Atanasio y establece una pugna verbal impresionante. Y ocurre que Atanasio, este chiquilín de 26 años, digo chiquilín en comparación con los obispos que están ahí ya todos ancianos, le hace pomada a la retórica de Arrio. Después de eso, ya no hubo prácticamente discusiones. Hablaron muchos obispos, se siguió argumentando, pero los argumentos que enarboló Atanasio eran tan fuertes que los demás ya no hacían falta. Por supuesto que había muchos simpatizantes de Arrio, del arrianismo, que a lo mejor porque estaba el emperador ahí no quisieron discutir más, ¿verdad? El emperador en esa época era una figura de temer, era todopoderoso el emperador. Así que finalmente todos los adeptos de Arrio, y el propio Arrio aceptaron la fórmula. Por supuesto que se culmina ahí. Bueno, Jesús es Dios, pero por supuesto también que ahí no terminó el problema, ¿verdad? El problema se extendió varios siglos más, digamos, ¿verdad? Pero ahí, en ese momento, llegó la discusión al punto en que surgió el documento más antiguo que tiene la Iglesia. Y también el documento más actual, el que cada semana quienes se van a la misa y acceden a la Eucaristía, hacen esa profesión de fe llamada el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Conoces? ¿Vos conocés esa oración? En latín es Confiteor Deo Omnipotenti Beatem Maria Semper Virginem Beate Santi Johannes Baptista y compañía, ¿verdad? Bueno. Ahí en ese concilio surgió el credo. O sea, es el documento más antiguo de la Iglesia Católica y es el más actual porque
millones y millones de fieles en una misa siempre repiten el credo. Bueno, el primer credo fue más cortito y después se tuvieron que agregar otras cosas porque vinieron además después otras herejías que se tenía que combatir. Pero este credo, por eso, el que surgió ahí, que es el más cortito, se llama el credo niceo-constantinopolitano. El credo niceo-constantinopolitano. Es el credo que es la médula del credo que hoy rezamos. Y esta médula fue la que estableció la fuerza de ese dogma de la Iglesia. Cuando la próxima vez los que son católicos y van a la misa como yo, recen el credo, o si no rezan, escuchen el credo, denle la importancia que tiene. Porque a fuerza de repetir y de no saber estos detalles, uno es como una formulita que se repite y se repite, que no se reza y no se escucha con la plena conciencia de lo importante que es. Y eso le da más espiritualidad a la oración. Y eso forma parte de esa espiritualidad, pero también de la religión. Eso es lo que hoy les quería contar. ¿Por qué es tan importante el Concilio de Nicea? Porque se soslayó, se superó la primera herejía que se trató de instalar después de que se consolidó el cristianismo como la poderosa Iglesia Católica. Espero que les haya gustado y espero que les haya servido de algo, sobre todo a los que creen en Dios. Bueno, vamos a ver qué dice Juan Carlos. Muchas gracias, sugiero que inicie a las 8 horas, te puedo escuchar camino al trabajo, como muchos, dice acá Juan Carlos. No puedo, ya está, 8:30. Y después me podés escuchar por tu teléfono. Buenas tardes, con el nuevo horario voy a escuchar menos los dos programas, mientras voy al trabajo empieza el primero y cuando vuelvo empieza el segundo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y Julio Lescano dice Orlando Sosa. Bueno. Alberto, no caigan también en la falacia de afirmar que Libertad es el más ganador del siglo. Eso era de esta mañana y ahora Julio me mandó un video, voy a ver después. Y Diego dice, salud por el viernes. Hola Alberto, excelente el programa. Salud por el viernes, feliz fin de semana, dice Diego. Gracias, Diego. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentan en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacios estratégicos en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. O también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.